Antes de continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hacer clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a trabajar este gorrito tejido a crochet y este gorrito es unisex, lo podemos hacer tanto para hombre como para mujer. Hace unas semanas publicamos un punto fantasía, les voy a mostrar de cuál punto estamos hablando, es este, y yo quería hacer alguna labor con este punto, entonces decidí realizar este gorrito que vamos a tejer con este mismo punto, pero la diferencia va a estar que en este punto lo trabajábamos con filas de ida y vuelta, en cambio en el gorrito lo vamos a trabajar en forma circular o en forma de espiral. Van a ver que se trabaja de la misma forma, pero a veces cuando trabajamos en forma de espiral algunas filas van a cambiar. Bueno, voy a mostrar un poquito más para que ustedes puedan ver la textura que tiene. Es muy bonito el punto. Ustedes pueden trabajarlo de un solo color o, como yo lo hice aquí en esta muestrita, combinar colores también queda muy bonito. Y así también, si ustedes quieren realizar este gorrito con cualquier otro material de diferente grosor o hacerlo en otro talle, les voy a indicar cómo realizar una muestra pequeña para que ustedes puedan tomar las medidas y después realizar el talle que necesitan. Ahora les voy a contar cómo vamos a trabajar este gorrito. Primero vamos a comenzar trabajando el borde. Después de hacer el borde, que va a ser una tira, la vamos a unir y luego vamos a empezar a trabajar el punto fantasía. Una vez que terminamos de trabajar cierta medida, después vamos a trabajar filas de disminución para cerrar el gorrito. Y por último, lo que vamos a hacer es colocar un pompón a este gorrito y de esa forma sencilla vamos a trabajar este gorrito. Antes de pasar al listado de materiales, si te gusta este video o lo consideras útil, no te olvides de darle un me gusta, también me podés dejar un comentario y suscribirte al canal, que todas las semanas estamos publicando nuevos videos. Y ahora nos vamos al listado de materiales y después al paso a paso de este gorrito. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer va a ser el borde del gorrito. Para ello hacemos 10 cadenas. Y ahora vamos a trabajar puntos deslizados. En la primera cadena no, sino que en la segunda introduzco la aguja, tomo la lazada y esta lazada la pasamos por la cadena y por este punto que tenemos en la aguja. De esa forma vamos a trabajar los puntos deslizados. De nuevo, introduzco la aguja en la cadena que sigue, tomo una lazada, saco y ahora paso por el punto que tengo en la aguja. De nuevo, introduzco la aguja, tomo una lazada, saco y paso por el punto que está en la aguja. Van a ver que estamos trabajando puntos deslizados. No se confundan con los puntos bajos. Van a ver que introducimos la aguja en la cadena, tomo la lazada y esta lazada tiene que pasar por este punto y por este. Pero como es difícil pasar la aguja por los dos puntos a la vez, entonces vamos pasando por pasos. Primero por las cadenas y ahora por el punto. Y así vamos a ir tejiendo. En total van a ser 9 puntos deslizados. Bueno, llegamos al final, damos vuelta el tejido, vamos a volver a hacer una cadena para levantar nuestra labor y vamos a volver a trabajar 9 puntos deslizados. Aquí vamos a tener en cuenta que esta cadena se fue armando en la fila anterior. El punto que voy a tomar como referencia o donde voy a introducir la aguja ahora para hacer de nuevo puntos deslizados va a ser solamente esta hebra. Van a ver que acá tengo dos, le voy a marcar mejor. Acá van a ver que tengo esta cadenita, voy a tomar solamente este lugar. Aquí introduzco la aguja de esta forma para hacer los puntos deslizados.
siempre va a ser el bucle trasero y no el delantero. Bueno, entonces vamos a empezar. Ahora, van a ver, esta cadena es la cadena que hicimos para levantar la labor, así que no empieza desde acá, sino sobre la otra. Solamente tomo una pestañita que es la que da para afuera. Y hacemos un punto deslizado. Saco el punto y lo vuelvo a pasar por el punto que tengo en la aguja. De nuevo. Y así trabajamos puntos deslizados. Solamente tomando una pestañita y es la pestañita que da para afuera. Este borde va a ser totalmente realizado con puntos deslizados. Bueno, aquí también, al igual que en la fila 1, tenemos que trabajar 9 puntos deslizados. Esto lo tenemos que tener bien en cuenta, a veces contemos los puntos porque muchas veces pasa que olvidamos de tejer el último y entonces nos van a quedar menos puntos. Bueno, trabajamos los 9 puntos, ahora damos vuelta el tejido y volvemos a repetir tal cual tejimos la fila 2. Cadenitas y de nuevo me fijo, van a ver que tienen esta cadena, tiene 2 pestañitas y tomo la que da para afuera. Tomo una sola pestañita, acuérdense. Punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos deslizados. Bueno, de esta forma seguimos trabajando más filas tal cual hicimos la fila 2 hasta tener entre 52 a 54 centímetros de largo o más si es que están haciendo para otro talle. Acuérdense que como se puede hacer para cualquier talla, ustedes solamente tienen que ir midiendo después la tira en la cabecita de la persona que están haciendo para ver si es el tamaño indicado o no. Vamos a continuar una vez que hayamos trabajado 54 centímetros de largo o también puede ser otra medida. Acuérdense que se puede medir. Si esto coincide y les queda bien, entonces esa sería la medida. Ahora lo que vamos a hacer es unir este extremo con este extremo. Y aquí yo voy a trabajar una muestra pequeña para grabar mejor el video porque yo ya hice mi gorrito, entonces voy a hacer la muestra pequeña para que ustedes puedan ver cómo se hace y además es más fácil grabar. Bueno, ahora hay que unir, acuérdense que la cantidad de filas que hayamos realizado tiene que ser par. ¿Cómo me doy cuenta que es par sin contar? Muchas veces esta hebra nos va a quedar de abajo y la otra nos tiene que quedar en el lado opuesto. Si a mí esta hebra me queda aquí, entonces es impar. Si ustedes cuentan van a ver que es las filas que hicieron es impar, pero si me queda una aquí y otra en este extremo, entonces sería una fila par. Bueno, ahora vamos a unir, lo vamos a tejer con puntos deslizados la unión y yo lo que voy a hacer es unir como estuviéramos tejiendo puntos deslizados en la última fila. Van a ver, introduzco la aguja y también lo voy a hacer en el otro extremo. Aquí, si ustedes se fijan, van a tener espacios. Sobre esos espacios vamos a ir introduciendo la aguja. Vamos a tener la misma cantidad de espacios aquí y de puntos aquí. Bueno, voy a empezar. Y ahora mi aguja va a pasar. Primero voy a hacer una cadenita porque si no se me va a desarmar. Y ahora voy a pasar por este primer punto y ahora por el otro extremo. Van a ver que aquí tengo ese espacio. Introduzco y ahora hacemos puntos deslizados. Es decir, que tomo la lazada y esa lazada paso por todos los puntos. De nuevo, paso la aguja por este punto
Y ahora por el otro extremo tomo una lazada y paso por este punto de la aguja. De nuevo. Y así vamos cerrando. Bueno, así vamos a ir cerrando esta parte. Van a ver que ya estoy llegando al final. Uní todos los puntos de este extremo con el otro extremo. Así me va a quedar del lado de adentro, y de afuera va a quedar de esta forma. Van a ver que no se nota mucho la unión. Bueno, algo que me olvidé decirles también es que yo trabajé en total 88 vueltas. Bueno, de esta forma hicimos la parte del borde del gorro. Antes de comenzar con el punto fantasía, vamos a hacer primero algunas aclaraciones en cuanto a la cantidad de puntos que vamos a levantar en la primera fila. En este caso, si ustedes están trabajando con este mismo hilado y con la aguja, yo en la primera fila voy a levantar 72 puntos. Pero si ustedes están trabajando para otros talles y con otro hilado, entonces pueden hacer una muestra. Aquí tengo esta muestra, y para hacer esta muestra yo debajo del video voy a dejar el link correspondiente del punto, así ustedes pueden hacer la muestra para después sacar la cantidad de puntos que necesitan levantar para hacer después el gorrito. Yo, como hago las muestras, hago generalmente, en este caso como es un punto muy fácil, lo que hago es medir 10 puntos. Entonces para hacer la muestra lo hago de 17, 18, 20 puntos, y después lo que hago es medir solamente 10 puntos. Por ejemplo, acá puedo medir desde acá, voy a contar 10 puntos, van a ver que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es decir que voy a medir hasta aquí. Entonces desde aquí hasta aquí van a ver que voy a medir, y mide 7,6 centímetros. Entonces ahora voy a anotar esa medida. 10 puntos miden 7,6 centímetros. Y ahora voy a medir en otro lugar, porque a veces pasa que cambia o varía la medida. Entonces voy a medir desde acá, de nuevo 10 puntos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá mide 7,4 puntos. Entonces acá tengo 10 puntos, miden 7,4 centímetros. Van a ver que a veces varía un poquito estas medidas. Entonces yo tomo varias medidas en varias partes, y después lo que hago es buscar la medida intermedia. Por ejemplo, acá me dio 7,6 y 7,4. Entonces para mí la medida intermedia que voy a tomar va a ser la 7,5 centímetros. Bueno, ya sé entonces que 10 puntos mide esta cantidad, y ahora para saber cuántos puntos tengo que levantar, ahora me fijo la circunferencia que tengo que hacer. En mi caso lo voy a hacer de 55 centímetros, la circunferencia del gorrito, o tal vez de 54. Bueno, eso va a depender mucho de la cabecita, pero también a veces cuando es adulto le hago menos centímetros. Por ejemplo, si la cabeza mide 57, le hago 55 centímetros. Si mide 56, le hago de 54. A veces le quito 1 o 2 centímetros, porque van a ver que el tejido siempre se estira, y con el tiempo se estira mucho. Entonces siempre prefiero hacerle 1 o 2 centímetros menos. Y ahora lo próximo que hago es dividir. Ahora vamos a hacer la división. Vamos a dividir la circunferencia de la cabeza, esta medida de los 10 puntos, 7,5.
van a ver que me da 7,3 y esta medida lo voy a multiplicar por 10 puntos. Y entonces van a ver que me queda en 73 puntos, 3. Es decir, que yo tendría que hacer, en este caso, como este punto fantasía es múltiplo de 2, puedo hacer 74 puntos o 72. Yo voy a tomar 72 puntos, como les dije, como estiro mucho el tejido, entonces prefiero hacerle un chiquitín más chico. Entonces yo voy a hacer con 72 puntos. Bueno, de esa forma ustedes pueden sacar la medida si están haciendo con otro hilado. Una vez que ya hemos determinado la cantidad de puntos que vamos a levantar en la primera fila, en mi caso voy a levantar 72 puntos, ahora lo que hacemos es colocar marcadores. Van a ver que aquí tengo un extremo, doblo y en el otro extremo pongo un marcador. Ahora junto estos extremos y en un extremo pongo otro marcador y en este también. De esa forma me va a quedar dividido en 4 partes iguales. Ahora la cantidad de puntos que tenga lo voy a dividir en 4. En mi caso yo voy a levantar 72 puntos, divido en 4 y me queda 18. Es decir que acá voy a levantar 18, 18, 18, 18. Hago esto para que no todos los puntos me queden en un solo lugar y otra parte me quede con pocos puntos. Así me queda de forma equilibrada. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera fila. Voy a trabajar una cadena y ahora voy a levantar puntos. En este caso, acuérdense que desde acá hasta acá tengo que levantar 18 puntos y de acá hasta acá 18 y así, hasta tener en total los 72 puntos. Bueno, lo único que hago, van a ver, es pinchar y hacer puntos bajos. De esta forma. Y van a ir contando los puntos para que no les quede ni más ni menos puntos. Si les queda de más, desarman y tratan de colocar menos puntos. Si les queda menos, bueno, de nuevo desarman y vuelven a poner. Bueno, así van a ir levantando puntos bajos. Cuando lleguemos al final, vamos a volver de nuevo. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila número 1 y acuérdense que teníamos que levantar un total de 72 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la fila 2 y esta fila también va a ser de puntos bajos, pero en este caso, en vez de introducir la aguja de esta forma sobre el punto anterior, lo que vamos a hacer es tomar solamente una hebra, que va a ser la hebra trasera. Entonces, aquí en este lugar vamos a ir trabajando los puntos bajos. Comenzamos haciendo una cadena y ahora trabajo puntos bajos tomando solamente la hebra de atrás. Y así continuamos tejiendo hasta llegar al final del tejido. Llegamos al final de la fila. Ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila número 2. Ahora vamos a trabajar la fila 3. Voy a comenzar haciendo una cadena y vamos a tejer la secuencia que va a ser un punto bajo y una vareta. El punto bajo solamente lo vamos a trabajar tomando la hebra trasera, es decir, no esta hebra sino esta. Entonces trabajo un punto bajo sobre la hebra trasera y ahora una vareta. Esta vareta la vamos a tejer sobre la fila número 1. Acuérdense que aquí, esta sería la fila 1, van a ver que aquí hay esta especie de pestañitas.
Sobre esos puntos vamos a ir trabajando las varetas. Acá, para hacer la vareta, lo único que hago es mirar este punto que sigue y me deslizo con la aguja, es decir que voy a trabajar sobre esta vareta. Entonces, trabajamos una vareta, la tendría que hacer en este punto, pero lo hacemos en la fila anterior. Entonces, deslizo y sobre esta hebra voy a trabajar la vareta. Esa va a ser la secuencia de toda la fila. De nuevo vuelvo a trabajar un punto bajo y aquí lo que voy a cuidar es que voy a dejar en la parte de atrás un punto sin tejer, entonces en el siguiente trabajo el punto bajo, solamente tomando una pestañita que es la pestañita trasera. Ahora trabajo la vareta, acá me fijo el punto que sigue, sigo y trabajo sobre la fila anterior, es decir, sobre esta pestañita vuelvo a trabajar la vareta. Hicimos otra secuencia. Aquí se van a dar cuenta que están trabajando bien las varetas porque entre las varetas tiene que quedar una pestañita suelta. Van a ver que esta es otra pestañita, entonces esa queda libre. Volvemos a repetir, trabajo un punto bajo, me fijo en la parte de atrás, es decir, si yo tejo acá, en el punto que sigue, que sería este, estaría haciendo un aumento, porque este punto corresponde a esta vareta. Entonces ahí no se teje, esa dejamos, y en la siguiente hacemos un punto bajo tomando solamente una pestañita. Ahora hacemos la vareta, sobre la altura de este punto bajo me voy hasta la fila 1 y acá en esta pestañita trabajo la vareta. De nuevo dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo un punto bajo, ahora una vareta, sigo la línea esta y aquí en este lugar trabajo la vareta. Bueno, como ustedes vieron es sencillo la secuencia del punto fantasía, lo único que tenemos que tener cuidado es de ir colocando bien los puntos. Si yo termino la fila y tengo más puntos, es porque trabajé aquí en este lugar sobre los puntos que no tenía que trabajar, es decir que fui haciendo aumentos. Y si tengo menos puntos también puede pasar lo mismo, que me haya comido algunos puntos en la parte de atrás o la de adelante. Entonces siempre vayamos viendo o contando los puntos para que nos quede la misma cantidad de puntos al terminar la fila. Bueno, de esta forma yo voy a seguir trabajando un punto bajo y una vareta. Estamos llegando al final de la fila, terminamos de trabajar la última secuencia completa, van a ver que lo último que trabajé es una vareta. Ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila 3. Vamos a trabajar la fila 4, van a ver que la secuencia de la fila 4 es la misma secuencia de la fila 3. Lo único que va a cambiar va a ser la forma de comenzar. Vamos a empezar haciendo una cadena y al comienzo voy a trabajar una vareta. Esta vareta también, al igual que lo hicimos en la fila anterior, no la trabajamos sobre este punto bajo, sino sobre la fila anterior, que es esta. Van a ver que aquí hay una pestañita que hicimos al tejer este punto bajo. Bueno, sobre esa pestañita trabajamos la vareta. Entonces empezamos haciendo una vareta y ahora la secuencia que era un punto bajo, una vareta. Entonces trabajamos el punto bajo y esta parte ya va a ser más fácil porque el punto bajo siempre lo vamos a trabajar sobre la vareta. Entonces trabajo un punto bajo y acuérdense, tomando solamente la pestañita que da para atrás. Trabajamos el punto bajo y ahora la vareta. La vareta la vamos a trabajar a la distancia del punto bajo y tomamos esta pestañita para hacer la vareta. Van a ver que la secuencia es la misma. Volvemos a repetir. Trabajo un punto bajo sobre esta vareta tomando solamente la hebra trasera. Y ahora la vareta acá en este lugar tomando esta hebra. De nuevo
volvemos a repetir, punto bajo sobre la vareta y ahora la vareta sobre esta pestañita. Y aquí lo que les quiero mostrar, van a ver que siempre las varetas van a estar entre medio de la vareta de la fila anterior. De esa forma también se van a dar cuenta que están tejiendo bien el punto. De nuevo, trabajo otra secuencia, una vareta, mejor dicho, un punto bajo sobre esta vareta y ahora una vareta tomando esta hebrita. Repito de nuevo, punto bajo sobre la vareta y ahora una vareta. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, trabajamos la última secuencia completa que era posible. Van a ver que lo último que trabajamos es una vareta y me queda un punto. Sobre ese punto voy a trabajar un punto bajo tomando solamente la hebra trasera y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila 4. Ahora vamos a trabajar la fila 5 y van a ver que la fila 5 se teje tal cual tejimos la fila 3, solamente que la vamos a volver a repetir porque la fila 3 la trabajamos sobre una fila de puntos bajos. En cambio, la fila 5 la vamos a trabajar sobre la fila 4. Bueno, vamos a empezar haciendo una cadena y empezamos directamente con la secuencia que es un punto bajo, una vareta. Acuérdense que en este caso ya el punto bajo siempre va a caer sobre la vareta de la fila anterior. Y ahora la vareta. Van a ver que acá veo que tengo el punto bajo y en esta línea siempre es bueno individualizar dónde vamos a insertar la aguja, que es este lugar. Hacemos la vareta y realizamos una secuencia. De nuevo, punto bajo y ahora vareta. La vareta va aquí en este espacio. De nuevo, punto bajo y ahora vareta. Repetimos una vez más, hacemos un punto bajo y ahora una vareta aquí en este lugar. Y de esta forma vamos a continuar trabajando esta fila hasta llegar al final. Terminamos de trabajar la última secuencia completa y ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de trabajar la fila 4 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas, repitiendo la fila 4 y la fila 5 sucesivamente. Les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Ahora yo tengo que trabajar la repetición de la fila 4. Vamos a empezar trabajando una cadena y ahora lo primero que hacemos es una vareta. Acuérdense que la vareta la trabajamos aquí en este lugar. Y ahora hacemos la secuencia que es un punto bajo y una vareta. De nuevo, punto bajo y ahora vareta. Punto bajo y ahora una vareta. Y de esta forma vamos a continuar trabajando esta fila. Y de esta forma les mostré cómo es repetición de filas. Ahora dejamos indicaciones. Vamos a continuar trabajando más filas, repitiendo la fila número 4 y la fila 5 sucesivamente. Y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde aquí, entre 16 a 18 centímetros de largo o más. Y esto va a ser a gusto de cada uno. Si ustedes quieren que les quede un gorrito un poquito caído, es decir, que sea un poco más largo, pueden tejer más centímetros. Si lo quieren un poquito más corto,
Yo creo que a 16 centímetros estaría bien, 15, 16 centímetros creo que sería perfecto, porque después vamos a agregar las filas de disminución y ahí va a crecer un poquito más el gorro. Bueno, vamos a trabajar esa medida. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Para ver la segunda parte de este tutorial, busca en la cajita de descripción el link correspondiente y también puedes encontrar la segunda parte en la sección de videos de mi canal.